¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. Soy Aldara Cabrera y a nombre de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica de la Escuela de Salud Pública de México, estamos reuniéndonos aquí para escuchar la videoconferencia, la ponencia que nos dará el doctor Juan Rivera Marco. Pero antes de dar inicio, me gustaría verificar que me estén escuchando bien, que vean bien la pantalla. Sí, maestra, la escuchamos bien. Ok, muy bien. Bueno, antes de dar inicio, también quisiera recordarles que los ciclos de videoconferencias de la SPM son espacios que están diseñados para ofrecer a nuestra comunidad académica y a toda persona interesada en la salud poblacional una plataforma de aprendizaje e intercambio de conocimientos del más alto nivel. Hoy, por ejemplo, como les comentaba, tendremos el gran honor de contar con la participación del doctor Rivera Marco, Juan Rivera Marco, investigador emérito del Instituto Nacional de Salud Pública, quien expondrá en esta ocasión el tema relación entre el sistema alimentario y la salud planetaria. Permítanme, por favor, leer una breve síntesis curricular de nuestro ponente. El doctor Juan Ángel Rivera Marco fue director general del Instituto Nacional de Salud Pública de 2017 a 2022. Previamente fue el director fundador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el periodo del 2000 a 2017 y actualmente es profesor e investigador emérito de esta institución. Obtuvo los grados de maestría en ciencias y doctorado en nutrición internacional en la Universidad de Cornell, Nueva York. Es investigador nacional 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con 663 publicaciones, incluidas 416 artículos científicos que han sido citados más de 70.500 veces en las bases de datos Web of Science y Scopus. El doctor Rivera Marco es un referente a nivel global en el campo de la epidemiología de la nutrición, en la generación de evidencia para el diseño de políticas dirigidas a mejorar la nutrición y la salud de la población, en la evaluación de políticas y programas de nutrición, así como en el papel del sistema alimentario en la integridad de los sistemas de la tierra. Es miembro de la Comisión Eat Lancet sobre dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sustentables. El doctor Rivera ha sido galardonado con varios premios, entre los que destacan el Premio Kellogg de Investigación Internacional en Nutrición de la Sociedad Americana de Nutrición en 2009, el Premio Internacional Hipócrates sobre Nutrición Humana de la Academia Nacional de Medicina del Principado de Asturias en 2010, el Premio Scopus en Ciencias de la Salud del Grupo Editorial Elsevier en 2010 también, el Premio Carlos Slim en Salud en 2009, el Premio Nacional de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, otorgado por el Gobierno de México en 2020, y el Premio de Salud Pública Gerardo Varela, otorgado por el Consejo de Salubridad General en 2022. Antes de darle la palabra a nuestro ponente del día de hoy, quisiera recordarles a quienes nos están escuchando que por favor durante la presentación vayamos pensando en preguntas o comentarios que queramos hacer al final de la sesión para poder tener esta parte interactiva con el doctor Rivera. Sin más, doctor, ¿Perdón? le doy la palabra. Bienvenido. Muchas gracias a la maestra Aldara Cabrera por esta presentación. Le agradezco mucho. Saludo también a los participantes de este evento y también le agradezco mucho a la Escuela de Salud Pública de México por pues, el privilegio de participar en esta videoconferencia. Y el día de hoy voy a platicar
sobre la relación entre el sistema alimentario y la salud del planeta. Primero, quiero declarar que no tengo conflictos de interés en relación con esta presentación y soy miembro del NutriCOI, desarrollado aquí en el Instituto para evitar conflictos de interés. ¿De qué voy a hablar el día de hoy? Pues primero voy a definir qué entendemos por salud planetaria. Después hablaré sobre el marco, sobre los límites planetarios. Hablaré después sobre qué significa o qué es un sistema alimentario. Después, la relación entre el sistema alimentario y la salud poblacional, para pasar luego a hablar de la relación del sistema alimentario y los sistemas naturales de la Tierra. Y finalmente trataré de responder a una pregunta: ¿cómo podremos alimentar en forma saludable a 10,000 millones de personas en el 2050 sin transgredir los límites planetarios, es decir, respetando la integridad de los sistemas naturales de nuestro planeta? Y al final haré algunas conclusiones. Empiezo entonces definiendo cómo se define salud planetaria. Y tomamos una de muchas definiciones. Esta es una definición de Whitney, que es la consecución del nivel máximo de salud, bienestar y equidad en todo el mundo, respetando los límites planetarios. Es decir, respetando los límites de los sistemas naturales de la Tierra, mediante la integración de varios sistemas humanos, políticos, económicos y sociales. La salud humana, veremos a lo largo de la presentación, no debe ser la única prioridad de la salud pública el día de hoy. ¿Por qué? Porque el futuro de la humanidad solo se logrará si las actividades humanas no transgreden los límites ambientales seguros dentro de los cuales la humanidad puede florecer sin destruir los sistemas naturales de la Tierra, es decir, sin destruir nuestro hábitat. Por lo tanto, no puede haber una preocupación más importante para la salud pública el día de hoy que la supervivencia de la especie humana. Algunas personas se preguntan, bueno, yo estoy interesado en la salud pública, en la salud de la gente. ¿Por qué tengo que estar preocupado por la salud del planeta? Porque es nuestro hábitat y de él depende precisamente la sobrevivencia de nuestra especie. Paso ahora a hablar sobre límites planetarios y definir qué entendemos por límites planetarios. Bueno, los límites planetarios evalúan el estado de 9 procesos fundamentales para la estabilidad del sistema Tierra. Sugiere umbrales que, en caso de ser superados, si vemos ahí en el techo medioambiental de la dona, si nosotros superamos ese techo, ponemos en riesgo la habitabilidad del planeta. Por otro lado, delimita un ámbito de actividad seguro para los seres humanos respecto a la resiliencia de la biosfera, el techo, pero considera también la base social. Ven ustedes en la dona esta base social, y esa base social garantiza que todas las personas tengan los recursos que requieren para sus derechos, para que sus derechos humanos sean efectivos. Es decir, crea un ámbito o un espacio seguro, sustentable y justo en el que la humanidad puede desarrollarse. Este esquema es muy importante porque nos hace ver que las actividades humanas tienen un costo en términos de los efectos en los sistemas de la Tierra, pero que también necesitamos garantizar que las personas realicen las actividades humanas que requieren para satisfacer sus necesidades y que haya equidad, que todos tengan derecho de satisfacer sus necesidades
pero respetando los límites planetarios o la integridad de la biosfera. Estos 9 procesos que tienen una influencia en la humanidad son aquí los listo: el cambio climático, la integridad de la biosfera, cambio de uso de suelo, uso de agua, flujo geoquímico, acidificación del océano, carga de aerosoles, agotamiento del ozono, contaminación química. Y de estos, lamentablemente, en el 2023 hubo ya un ajuste, una nueva estimación que nos habla de que ya se han transgredido o hemos transgredido 6 de los 9 límites planetarios. Es decir, en 6 de los 9 límites ya llegamos a un límite en donde estamos poniendo en riesgo la estabilidad de nuestro planeta. Y estos límites que ya hemos rebasado son la integridad de la biosfera, el cambio climático, las entidades nuevas. Las entidades nuevas son aquellos productos del humano, como las sustancias químicas, plásticos, etcétera. El uso de potasio y de fósforo, perdón, y de nitrógeno, el uso de agua, el uso de tierra. Esto sugiere que nuestro planeta está ahora muy fuera del espacio operativo seguro para la humanidad, porque ya hemos transgredido 6 de los 9 límites planetarios. El límite de acidificación de los océanos todavía no lo transgredimos, pero está cerca de ser incumplido. La carga de aerosoles excede ya el límite en algunas regiones, mientras que los niveles de ozono estratosférico afortunadamente se han recuperado. Un ejemplo, por cierto, de cómo la gobernanza global logra recuperar estos espacios que se habían perdido. Y aquí la pregunta es: ¿qué hemos hecho de nuestro planeta? En la alegoría del Evangelio de la creación de los humanos, Caín y Abel, Dios le pregunta a Caín: ¿qué has hecho de tu hermano? Es decir, lo lleva a rendición de cuentas. ¿Qué has hecho de tu hermano? Y aquí, en este momento, me llevo yo a una rendición de cuentas colectiva. ¿Qué hemos hecho de nuestro planeta? En el libro Sapiens de Yuval Noah Harari se cuenta la historia de los humanos. Muy bonito libro. Hace alrededor de 1.8 millones de años, cuando no éramos muy diferentes a los simios actuales, digamos que eran el antecedente de los humanos. Los humanos pasamos de ser, como lo describe Harari, un animal de poca importancia, así nos llama, y protagonista del planeta. Nosotros durante muchos años vivimos en el Holoceno, que inicia hace 11.700 años, más o menos cuando inicia la agricultura. El Holoceno es una época geológica, es la época geológica que, repito, inicia hace casi 12.000 años, que se caracteriza por un clima estable y donde predominan los sistemas naturales, están íntegros todavía. Se describe el Holoceno como el paraíso, pero lamentablemente perdimos el paraíso, porque a partir del siglo XX la actividad humana ya ha alterado el planeta, empezando por ahí, por el siglo XX, la revolución industrial. Y hemos logrado, a través de nuestras actividades, muchas cosas buenas, pero también un aumento de temperatura y de la masa antropogénica. La masa antropogénica es todo lo que nosotros creamos: ciudades, objetos, bienes. Ha crecido mucho. La acidificación de los océanos se acentuó y ha habido una extinción masiva de especies. Este es el antropoceno, que la mayor parte de los geólogos considera que ya llegamos a esta etapa.
Es decir, estamos degradando los sistemas naturales de la Tierra. Y la raíz de esta degradación de los sistemas de la Tierra, ¿cuál es? Pues yo me atrevo a decir que mediante la explotación insostenible de los recursos de la naturaleza, es como la civilización humana ha florecido, es cierto. Hemos crecido de manera inusitada y hemos logrado grandes avances, pero con dos consecuencias devastadoras. La primera, lo que ya veníamos hablando, la degradación de los sistemas de la Tierra. Ya hemos transgredido 6 de los 9 límites planetarios y estamos por transgredir al menos 2 más. La generación de grandes inequidades, esa es otra de las consecuencias, porque sí podemos hablar de que en efecto hemos logrado grandes cosas, pero para beneficio de unos y no de todos. La inequidad es otro de los signos del antropoceno, la inequidad. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha dado esto? Porque tenemos patrones de consumo y desarrollo tecnológico altamente inequitativos, pero muy ineficientes e insostenibles. Tenemos un hiperconsumo de muchos productos que ni siquiera necesitamos. Y desde luego, pues hay que considerar que desde luego el crecimiento de la población también juega un papel. Y hemos adoptado un modelo económico y de crecimiento que privilegia el crecimiento económico a costa de la equidad social, del bienestar de la humanidad y de la sustentabilidad ambiental. El modelo económico debería privilegiar la equidad social, la salud, el bienestar de la humanidad y la sostenibilidad del planeta más que el crecimiento económico a toda costa. Sin duda es importante el crecimiento económico, nadie lo duda, pero ¿de qué nos va a servir un crecimiento económico inusitado si al final destruimos nuestro hábitat y al final también llegamos a un impacto en salud que va a revertir los años saludables que actualmente vivimos? El deterioro de los sistemas de la Tierra es una gran amenaza para la salud física y mental y el bienestar de la humanidad. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud reconoce el Acuerdo de París de 2015 como el acuerdo de salud pública más importante del siglo XXI. A mí me emociona que la OMS diga, este es un acuerdo de salud pública. ¿Por qué? Porque de lograr los objetivos, estaríamos evitando que los impactos en la salud y en la sobrevivencia de la población humana. Esta degradación amplifica los riesgos para la salud, profundiza las inequidades sociales e influye en varios determinantes de la salud. La OMS estima que el cambio climático va a acentuar la desnutrición, la mortalidad causada por calor, por olas de calor o por calores intensos, por inundaciones y las enfermedades transmitidas por vector y por el agua que proliferan al aumentar las temperaturas. El cambio climático prolonga la temporada de transmisión de numerosas enfermedades y amplía su alcance geográfico. ¿Cuál es la situación del cambio climático en México y en el mundo? Bueno, la evidencia científica es contundente sobre el calentamiento en el ámbito global y en México, aunque persisten aún escépticos y muchos de ellos cínicos, que incluso dirigen países muy importantes. Hay una evidencia clara de la influencia de la humanidad en el aumento de las temperaturas, es decir, en el calor y las precipitaciones pluviales. Y esto va a llevar, por ejemplo, a reducción drástica de la producción agrícola en varios cultivos. Por ejemplo, en maíz, hay estimaciones para México que van en una reducción de aquí al 2050 de menos 31 a menos 42%. Desde luego, ante las condiciones actuales, pudiera ser que con desarrollo tecnológico
se disminuyera esta reducción, pero es pavoroso porque estamos hablando de que pudiera llegar a aumentar la inseguridad alimentaria. Hay inundaciones que también causan enfermedad. Y hay altísimos costos económicos actuales y futuros en México y en el mundo. Estamos muy lejos de las metas de los acuerdos de París y urge, por tanto, acciones de mitigación de los efectos y de prevención del aumento de temperaturas. Y eso es algo que solamente nosotros mismos podemos hacer. Y aquí algunos datos, por ejemplo, los gases de efecto invernadero en México, emitimos 804 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente de gases de efecto invernadero en el 2020. Esto representa un porcentaje muy pequeño en el mundo, eso hay que decirlo. México, es cierto, tiene emisiones que han ido aumentando, por ejemplo, en el 2015 eran 683, pero ya ha llegado a 804, pero seguimos siendo un país que está emitiendo 1.3% de las emisiones, que por cierto, no es tan distinto al porcentaje del total de población que representa los 126 millones de mexicanos, que es como de 1.2%. Tenemos el 14º lugar a nivel mundial de emisores de gases de efecto invernadero. Las emisiones han aumentado desde el 90 en más del 50%, como podemos ver ahí en la gráfica del lado derecho. El mayor emisor es el sector energía, por mucho, como 70%, pero seguido del sector agrícola, que digamos en conjunto, no solo de la ganadería, sino del sector agrícola, puede llegar a ser hasta del 20%. Y los sumideros de carbono, que son, digamos, la forma natural en que nuestro planeta se defiende de la emisión de gases de efecto invernadero y de alguna forma reduce sus efectos. Esos sumidores de carbono que absorben carbono representan solo el 20% de las emisiones totales. Es decir, no es suficiente lo que ya nuestro planeta hace. La deforestación en México es tremenda. Por ejemplo, para el 2018 se señala una tasa anual de deforestación de 212,000 hectáreas. La superficie forestal total en México es de 138 millones de hectáreas. Y estos 212,000 representan más del doble que 17 años atrás, cuando se estimaba en 76,000 hectáreas desforestadas. Y bueno, pues ha habido años como el 2016 en donde se han llegado a tasas de deforestación muy altas. Y pues el efecto de la deforestación es tremendo en muchos sentidos. Como ustedes saben, los árboles cumplen con muchas funciones de protección ecológica. Las sequías en México también, el 85% de nuestro territorio ha sufrido sequías en los últimos años y ha habido una disminución de cantidad de precipitaciones, lo que ha afectado la agricultura y la ganadería y ha aumentado el riesgo de incendios forestales. Cuando hablamos de calentamiento global, entonces, hablamos de que eso no es algo que va a pasar en el futuro, ya está sucediendo y lamentablemente hay líderes del mundo y corrientes que todavía lo niegan y que prefieren apoyar el crecimiento económico a toda costa, el lucro a toda costa, en vez de la protección de nuestro planeta. Los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, se generan 120,000 toneladas de sólidos urbanos y se recolectan 84%, es decir, que hay ahí un 15-16% pues que no se recolecta y que se acumula. En la zona sur, por ejemplo, solo se alcanza a recolectar el 69%. Entonces empezamos a tener problemas, ni hablar, por ejemplo, de los plásticos y de otros problemas serios que tenemos. Y pasando entonces ahora a hablar, ya hablamos de cambio de la salud planetaria, y vamos a hablar sobre qué son los sistemas alimentarios. Bueno, son elementos y actividades que están relacionadas con la producción, procesamiento, distribución
preparación y consumo de alimentos, es decir, toda la cadena desde la producción hasta el consumo, así como los resultados de estas actividades, incluidos los resultados socioeconómicos y ambientales y desde luego en salud. Aquí amplifiqué un poco y vemos ya concretamente la cadena alimentaria, producción, digamos que almacenamiento, transporte, distribución, procesamiento y empacamiento, y ya la parte de venta en los mercados. Y por otro lado, tenemos como un componente importante también los entornos alimentarios, que tienen que ver con la disponibilidad física de alimentos, es decir, la disponibilidad tanto física como el acceso, la accesibilidad económica, y por otro lado, la parte de promoción, la parte de mercadeo, toda la parte de información que genera demanda de productos que a veces no son buenos para la salud, y después la cantidad de alimentos disponibles y qué tan sanos son esos alimentos. Y aquí entonces paso a hablar un poco del papel que tuvo la Comisión Eat Lancet, que publicó en el 2019 un artículo y de la que yo fui parte, de un grupo de investigadores de todo el mundo, en donde lo que nos preguntamos es cómo podemos mantener alimentada a la población en el 2050, que seremos alrededor de 10,000 millones de personas, manteniendo la salud de la población y también la integridad del planeta. Y entonces ahí muy rápidamente sabemos que la alimentación es muy importante. Nuestro sistema alimentario alimenta a casi 8,000 millones de personas en el mundo y 126 millones de mexicanos. La producción de alimentos ha contribuido a la reducción de la pobreza extrema, hambre y desnutrición, pero no los ha erradicado. Y por otro lado, estas conquistas se ven opacadas por el aumento en la obesidad y enfermedades crónicas y muertes prematuras. Y aquí brevemente, información sobre lo que pasa en México y en el mundo. Por ejemplo, en México hay inseguridad alimentaria severa en 9% de los hogares y moderada en otros casi 10%. En total, 19% tienen algún nivel de inseguridad alimentaria. Tenemos 1.3 millones de menores de 5 años con desnutrición crónica y tenemos el 75% de mujeres, 70% de hombres, 42% 37% de escolares y 42% de adolescentes con sobrepeso u obesidad. Tenemos 15 o 16% de los adultos con diabetes, 24% con hipercolesterolemia, 42% con triglicéridos altos, 30% con HDL bajo, 41% de todas las muertes por enfermedades del corazón. Es decir, tenemos una epidemia de obesidad y enfermedades crónicas en buena medida causada por nuestra alimentación. Y sabemos que hay alimentos buenos y malos. Aquí tenemos resultados de metaanálisis que nos hablan de que las frutas, los vegetales, las nueces y semillas, es decir, las oleaginosas, los granos enteros, tienen efectos, aquí vemos, protectores de muchas enfermedades, enfermedad cardiovascular, enfermedad isquémica del corazón, stroke hemorrágico, diabetes, previenen estas enfermedades, mientras que hay otros alimentos como las carnes rojas, las carnes procesadas, que aumentan los riesgos de enfermedades crónicas. Esto es hablando de los alimentos no procesados. Hay, por ejemplo, productos como pescado, como yogurt, que tienen efectos también positivos. Pero por otro lado, hay alimentos ultraprocesados que aumentan riesgos. Por ejemplo,
Las bebidas azucaradas aumentan diabetes y las bebidas azucaradas también tienen un aumento en sobrepeso y obesidad. Y ha habido también metaanálisis sobre el consumo de alimentos y riesgo de cáncer, porque estos son lo que yo mostré, enfermedades, digamos, cardiometabólicas. Y sabemos que las frutas y verduras se asocian con reducción de cáncer de varios sitios. Los cereales integrales y la fibra también con reducción de cáncer. Las carnes rojas y procesadas, aumento de cáncer. Y algo importante, el peso excesivo como un factor de riesgo que aumenta las probabilidades de tener cáncer. Entonces, vamos ya viendo cómo hay alimentos que dañan la salud y otros que previenen. Pero algo nuevo son los alimentos ultraprocesados. Esto es algo que surgió apenas a partir del 2009, es decir, en los últimos 10 o 15 años, y hay evidencia muy clara de que los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de obesidad, tanto en estudios experimentales como en estudios de cohorte. Y además hay mucha evidencia de que estos alimentos ultraprocesados aumentan también enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y otras enfermedades, incluso hasta enfermedades mentales. De modo que la dieta que a todos nos conviene es una dieta basada en alimentos no procesados o mínimamente procesados, evitar pues todos los productos que en México tienen sello, aumentar el consumo de frutas, verduras, leguminosas como el frijol, oleaginosas como el cacahuate. El cacahuate en realidad es una leguminosa, pero se pone dentro del grupo de oleaginosas cuando se habla de sus propiedades más culinarias y en salud. Los cereales de grano entero, que se asocian a la protección de la salud, reducir el consumo de alimentos de origen animal, particularmente carnes rojas y procesadas, alimentos que se asocian con daños a la salud, y disminuir o eliminar el consumo de productos ultraprocesados, incluyendo las bebidas azucaradas que tienen efectos muy negativos, que se asocian con daños a la salud, pero también en general los alimentos ultraprocesados. Sabemos también que el cambio climático tiene otros efectos. Por ejemplo, tiene efectos directos por fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo, las olas de calor, tormentas, huracanes, inundaciones, todas causan muerte y enfermedad. Y hay efectos indirectos, por ejemplo, enfermedades transmitidas por alimentos y agua, y enfermedades transmitidas por vector, y enfermedades respiratorias aumentan con las altas temperaturas. Pero a lo que me voy a enfocar más es a la inseguridad alimentaria y del abastecimiento de agua y la desnutrición. Es decir, que al reducirse la producción de alimentos por efectos del cambio climático, podemos tener también inseguridad alimentaria. Y desde luego hay grupos muy vulnerables, por ejemplo, los trabajadores agrícolas que están expuestos a altas temperaturas o aquellos que después de un evento climático extremo son forzados a desplazarse. Tenemos entonces, aquí muy brevemente, que los sistemas alimentarios no solamente tienen daños en la salud, sino tienen daños en los sistemas de la tierra. ¿Por qué? Porque la agricultura ocupa casi el 40% de la tierra, es responsable del 29% de la emisión de gases de efecto invernadero, utiliza el 70% del agua limpia, el uso excesivo de nitrógeno y fósforo causa eutrofización y zonas muertas en lagos y costas. La conversión de tierra para la agricultura está propiciando la extinción masiva de especies, es decir, nuestro sistema alimentario está degradando también a nuestro planeta. Y este impacto ambiental, pues no es por todos los alimentos. Hay alimentos que tienen mayor impacto ambiental,
Por ejemplo, en esta gráfica pongo los efectos que tienen una porción de carne de rumiantes, de carne de puerco, carne de pollo, pescado, lácteos, huevos, sobre diversos efectos en los sistemas de la Tierra. Por ejemplo, en la primera columna, gases de efecto invernadero, uso de tierra, uso de energía, potencial de acidificación, potencial de eutrofización, y vemos cómo los productos de origen animal tienen mucho mayor impacto ambiental que los productos de origen vegetal. Muy claramente, aquí vemos nueces, semillas, raíces, todos tienen impactos menores. Por tanto, lo que se propone es una dieta saludable y sostenible que básicamente es muy alta en frutas y verduras, en cereales de grano entero, en aceites vegetales y en proteínas de origen vegetal, que ahí entran pues la parte de leguminosas, de oleaginosas, como fuentes muy importantes, y tiene desde luego consumos, pero moderados, en proteínas de origen animal, es decir, en productos cárnicos, en productos lácteos, y muy baja en azúcares añadidos, tan baja, 25% del total de energía, que de ninguna manera se permitiría entonces el consumo de alimentos ultraprocesados que utilizan muchísima azúcar y muchísima grasa. Hemos estimado que la adopción de esta dieta llevaría a una reducción anual de 11 millones de muertes al año aproximadamente. Por otro lado, también una medida que puede mejorar los sistemas de la tierra es disminuir los desperdicios, porque perdemos 1/3 de toda la comida que producimos, lo que implica pues desperdicios de tierra, de agua, de energía, para producir alimentos que luego se tiran y que después, lamentablemente, siguen produciendo efectos invernadero. Y finalmente, la adopción de técnicas agroecológicas, de técnicas agrícolas sustentables, amigables con el ambiente, que existen y que podemos adoptarlas, incluyendo, por ejemplo, el uso racional de agua, la cero expansión de tierra, el uso moderado de nitrógeno y fósforo, técnicas que reducen, por ejemplo, la exposición de la pérdida de la biodiversidad, como la reducción en uso de plaguicidas o la eliminación de plaguicidas y químicos que producen efectos adversos. Y quiero presentarles esto porque esta es una buena noticia. Aquí modelamos y vimos qué pasaría si combinamos 3 medidas: adopción de la dieta saludable, disminución de desperdicios y pérdidas de alimentos, uso de técnicas agropecuarias amigables. ¿Qué pasaría con los límites planetarios para alimentar a 10,000 millones de personas en el 2050? Y la buena noticia es que si adoptáramos estas 3 medidas, podríamos alimentar a 10,000 millones de personas en el mundo en el 2050 sin rebasar los límites planetarios. Es decir, sí hay esperanza, pero se requiere de mucha intervención. Vemos aquí la comparación de los consumos en México, de los consumos promedio en azul, con las recomendaciones basadas en la dieta saludable y sustentable adaptada a México, y vemos que debemos modificar mucho nuestra dieta. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo cantidades demasiado altas por ejemplo, estamos consumiendo, cantidades muy bajas de leguminosas y oleaginosas, de verduras y frutas, y cantidades muy altas de cereales refinados, de cereales que además tienen azúcar, de leche que tiene azúcar y de azúcares añadidos, particularmente bebidas azucaradas. Por lo tanto, es muy importante modificar nuestra dieta aumentando leguminosas, oleaginosas, frutas y verduras, disminuyendo cereales refinados y carnes y evitando embutidos y alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.
Si nosotros adoptáramos la dieta saludable y sustentable para México, reduciríamos en 62% el uso del suelo para agricultura. La huella hídrica también la reduciríamos en 27% y la huella de carbono, es decir, la emisión de gases de efecto invernadero, en 49%. Y una buena noticia es que el costo económico de la adaptación de esta dieta en México resulta en que la dieta saludable y sustentable, es decir, aquí aparece como la Healthy and Sustainable Diet, es más barata en pesos por persona por día que la dieta actual. Es decir, al menos en nuestro país, en general, la dieta saludable y sustentable es más barata, excepto para la zona más pobre del país, que es el sur rural, donde se vuelve más cara. Voy a brincarme esto para pasar a las políticas potenciales para lograr estos cambios que estamos buscando. Por un lado, necesitamos educación y orientación para incentivar la voluntad del cambio a través de nuestras guías alimentarias basadas en alimentos saludables y sustentables, el etiquetado de productos no saludables y no sustentables, los precios, es decir, hemos puesto ya impuestos a las bebidas azucaradas y la comida no saludable, pero podríamos también poner impuestos a otros alimentos no saludables y subsidios a alimentos saludables, la disponibilidad, es decir, la restricción de alimentos que dañan la salud en espacios educativos, y bravo que ahora el gobierno de México ya lo logró, ya está implementando esta política actual en áreas de recreación, donde no debería haber estos productos, y en espacios públicos. Y finalmente lograr que las compras gubernamentales, lo que compran los programas sociales, la alimentación escolar, las dependencias gubernamentales, compren, adquieran alimentos frescos del campo, saludables y sustentables, y no alimentos ultraprocesados. Se requiere transformar nuestro sistema alimentario, y esta transformación requiere la implementación de acciones muy diversas que no me voy a meter, pero que implican cambios en el sistema alimentario, en el entorno alimentario, en la comunicación y educación, en el sistema escolar y en el sistema de salud. En conclusión, hemos ya transgredido 6 de los 9 límites planetarios, y sus efectos lamentablemente ya son evidentes el día de hoy. De las acciones que tomemos hoy depende el futuro de los sistemas naturales de la Tierra y finalmente de nuestra especie y otras muchas especies. Existe la necesidad de acuerdos globales y de políticas locales. Por ejemplo, el Acuerdo de París, pues fue muy importante, ha sido importante a pesar de que el gobierno de Estados Unidos actual es un gobierno que ya se salió de este acuerdo. ¿Por qué? Porque hay en el mundo gobiernos ultraderecha que lo que están buscando es una regresión para favorecer el crecimiento económico a toda costa, para favorecer el lucro de unos cuantos a costa de la sustentabilidad del planeta. Se requiere una política ambiental nacional que apoye las energías limpias, la protección de agua, y estamos empezando a verla en esta administración, la protección de la biodiversidad. Necesitamos políticas para transformar el sistema alimentario en saludable y sostenible. Es crucial el papel de la investigación para la toma de decisiones informadas en medidas de prevención, de mitigación y de adaptación para la vigilancia de compromisos. Las instituciones de educación superior deben ser promotoras activas de esta agenda. Y finalmente terminar diciendo que en el Instituto Nacional de Salud Pública hemos dado ya el primer paso creando el programa de salud planetaria, dentro del cual se inscribe esta videoconferencia. Muchísimas gracias.
Doctor, muchas gracias. Gracias por esta exposición que, bueno, como siempre es un placer escucharlo, es un placer poder aprovechar la experiencia y el conocimiento que usted tiene. A lo largo de su exposición se ha subrayado la interconexión entre la salud humana y la salud del planeta, resaltando cómo la explotación ya insostenible de los recursos naturales ha llevado a la degradación ambiental y así también a desigualdades sociales. También se ha enfatizado la necesidad de adoptar modelos de consumo responsables y políticas públicas que promuevan la equidad y la sostenibilidad. Y destacó también además la importancia de la investigación y de la educación en salud planetaria para desarrollar estrategias que puedan llegar a mitigar los efectos del cambio climático y fomenten, con base en evidencia, sistemas alimentarios saludables. Antes de darle la palabra a la audiencia, yo voy a estar leyendo las preguntas que nos manden a través del chat. Me voy a permitir aprovechar este espacio, doctor, para hacerle una pregunta. Usted planteó que ya hemos transgredido 6 de los 9 límites planetarios. Me gustaría, por favor, si pudiera usted decirnos cuál considera que debería ser la prioridad inmediata en México para revertir esta situación sin comprometer la seguridad alimentaria de la población. Sí, muy bueno, buena pregunta, maestra Aldara Cabrera. Eh, Sin duda alguna, eh, fuera del ámbito de la alimentación, las, las energías limpias van a jugar un papel muy importante porque uno de los límites planetarios que están teniendo efectos más catastróficos es el calentamiento global. Ahí tenemos que movernos a energías limpias. Lamentablemente, hasta el año pasado la tendencia en el mundo era positiva. En este momento la tendencia es negativa. Digamos, países como China han ido volviéndose más responsables, pero el peor, el que más emite gases de efecto invernadero, Estados Unidos, ahora decidió que él se sale del acuerdo. Eso es terrible para la humanidad. Esto puede tener efectos catastróficos, pero al menos en México podemos trabajar en energías limpias. Y luego yo creo que como segundo, más importante como emisor de gases de efecto invernadero, y como el primer lugar en agua, en eutrofización, en muchas cosas, es la parte de agricultura, el sistema alimentario. ¿Qué podemos hacer? Desde luego, nosotros como consumidores podemos contribuir adoptando dietas basadas en plantas, en donde haya un consumo moderado, pequeño de productos de origen animal. También hay personas que optan por ser veganos, excelente también. Pero hay que también reconocer que hay una responsabilidad del Estado. No todo puede ser que los consumidores tomemos decisiones. El Estado tiene que modificar las cosas. Por ejemplo, la agricultura, los subsidios agrícolas deberían volcarse a subsidiar alimentos saludables, a volcarse a buscar prácticas sustentables, prácticas en donde no se usen estos plaguicidas que hay en México que matan polinizadores, matan lombrices, matan las bacterias y hongos del piso, del suelo. Luego, por ejemplo, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible que pasó el año pasado está detenida. El gobierno de México tiene dos opciones: o detenerla por las grandes presiones que hay de las empresas agrícolas y de las empresas de productos chatarra, o tener la valentía de aplicar esta ley. Estamos en el proceso de el desarrollo de las leyes secundarias y yo espero que pronto se adopten. Entonces, tenemos que buscar también del lado de la demanda menor consumo de alimentos ultraprocesados, menor consumo de carnes procesadas, etcétera, menor uso de plásticos y de empaques. Todo eso se logra si nos vamos hacia alimentos saludables. La cantidad de empaques
que utiliza la industria de alimentos es impresionante, la cantidad de plásticos, etc. Entonces, realmente la transformación de este sistema alimentario depende en buena medida de políticas públicas, algunas de las cuales ya se están aplicando y otras espero que se apliquen pronto. Híjole, doctor, acaba de tocar un punto que ha resonado, yo creo que a lo largo de su ponencia en nuestra audiencia, porque hay algunas preguntas relacionadas con esto. Por ejemplo, bueno, viene una pregunta de Merari Galindo. Dice, doctor, ¿qué piensa usted de los amparos que otorgaron los jueces en contra de la prohibición de alimentos chatarra en las escuelas? Sí, digamos, los amparos vienen de educación superior de universidades privadas, y ahí se nota la miopía imagínense ustedes, quienes están a cargo de formar a los profesionales en México, tienen una miopía increíble. Y entonces, pues hay universidades que incluso están financiadas por empresas que se amparan. Pero yo quisiera resaltar el lado positivo. La Universidad Autónoma de Yucatán tomaron la responsabilidad de decir, vamos a adoptar estos lineamientos y los están defendiendo a toda costa. El ITESO en Guadalajara, Universidad Jesuita, la Universidad Iberoamericana en México, la UNAM. Eso a mí me alienta porque uno nota que se empiezan a distinguir aquellas universidades que están pensando en el futuro, que están pensando en el bienestar de la humanidad, y aquellas que piensan pues en que los productores de papitas fritas deben seguir medrando. Apelan a la responsabilidad, a que, bueno, que son adultos y que pueden hacer lo que quieran. Claro, la institución va a ofertar alimentos sanos. Si quieren llevar comida chatarra, llévenla. Digo, es igual que cuando uno prohíbe que en la universidad fumes. Si tú quieres ir a fumar, salte y fuma. Si quieres fumar, digamos, usar drogas, también. Pero en las universidades, pues no se permite, no se permite que se ingieran bebidas alcohólicas, pues es lo mismo. Entonces, aquí se nota ya, empiezan a decantarse, pero lo que me da gusto es que ya empieza a haber fuerzas sociales que están reaccionando bien y que van a ser los modelos y que van a ser los que van a marcar el futuro, las instituciones que miran hacia el futuro y no aquellas que están ahí sentadas con compromisos con los intereses comerciales. Así es, doctor. Y bueno, es bueno escucharlo y ver que efectivamente hay sectores que están asumiendo esta visión de ir hacia una salud planetaria por las generaciones de hoy, pero también por las generaciones de mañana, ¿no? Y hablando del entorno educativo, hay dos preguntas de Jean-Michel Infante que tienen que ver con esta visión intergeneracional. Miren, dice una de ellas, ¿qué estrategias educativas pueden implementarse en niveles preescolares y primarios para fomentar la sostenibilidad alimentaria? Y enseguida, ¿cómo se puede evaluar si las niñas y los niños están desarrollando conciencia sobre la salud planetaria a través de la educación alimentaria? No, esta pregunta me encanta porque se Ujú. va a las niñas y niños donde se implantan los hábitos alimentarios. Y a mí una preocupación muy grande es cuando yo veo que en México el 40% de todo lo que comen los menores de 5 años son comida chatarra. Es alimentos ultraprocesados, que es más alto que en los adultos, menores de 5 años, o sea, los chiquitos. Que cuando veo que incluso, por ejemplo, los sucedáneos de leche materna que ahora se están distribuyendo, muchos son ultraprocesados. Los alimentos complementarios son ultraprocesados. Niños alimentándose desde muy chiquitos con un refresco. Entonces, por un lado, necesitamos orientación alimentaria a padres, madres
y también, desde luego, el sistema preescolar, en escuelas, para que tengan una clara evidencia de que de que hay productos que dañan la salud, porque ningún papá quiere hacerle daño a sus hijos. Muchas veces no saben. Pero luego los padres son impotentes. Muchos padres me han dicho, mira, yo en mi casa lo alimento muy bien a mi hijo, pero sale a la guardería y ahí ya le dieron comida chatarra. Se van a la primaria y ya hay comida chatarra. Sale a caminar a la calle y ya hay comida chatarra. Es decir, tenemos que crear entornos que protejan a nuestros niños. Y para eso se requieren políticas públicas dirigidas a la protección del derecho de los niños a una alimentación saludable. Y los niños no son autónomos. Nosotros somos los responsables de lo que los niños comen, pero cuando yo digo nosotros, no es el papá y la mamá, es la sociedad y el gobierno. Y tenemos que implementar acciones, porque si no hacemos nosotros esto, ¿quién lo va a hacer? Y esos niños, si no logramos que mejoren sus hábitos alimentarios, el pronóstico es que van a ser niños, 1 de cada 3 va a tener diabetes. El 80% va a tener sobrepeso y obesidad a lo largo de su vida. Y eso no es culpa de los niños, eso es culpa del Estado mexicano, que yo me incluyo ahí, ¿eh? Y nos incluimos a todos. Tenemos que hacer algo. Bueno, Jennifer Esparza, ya te respondió el doctor Rivera esto que estabas comentando, justamente con esta preocupación de cómo influir en las infancias de manera positiva. Ella le preguntaba que si usted consideraba importante empezar con escuela para padres y madres, con esta intención que acaba usted de comentar. Entonces, bueno, creo que ahí ya está respondida tu pregunta, Jennifer. Juan Pablo Virto García le pregunta, doctor, ¿cómo podemos financiar una transición justa en el sistema alimentario y qué estrategias podrían permitirnos reducir el poder que hoy tienen las grandes industrias ganaderas y los monopolios de recursos? Que un poco también ya lo han mencionado. No, esa pregunta es, digamos, es verdaderamente difícil lograrlo, pero le está dando al clavo, porque eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cómo hacerlo? Yo digo que no hay otra más que con políticas públicas que incluyan regulaciones, y también hay que buscar, digamos, que incentivar la producción, comercialización y venta de alimentos saludables, que se vuelva buen negocio para pequeños productores, por ejemplo. Y hay organizaciones que trabajan un poco en ese modelo de decir, no es nada más regular, evitar que la gente coma productos no procesados, sino cómo lograr que se produzcan más alimentos sanos. Y desde luego, una manera de hacerlo es a través de subsidios, así como podemos poner impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas es solo del 10%, poquito más, y pues debemos subirlo a 20 o 30%, de acuerdo incluso a recomendaciones internacionales. Y esos recursos, por ejemplo, podrían utilizarse para incentivar pues el que hubiera agua en todas las escuelas, pero también incentivar, por ejemplo, el consumo o la producción de verduras, de frutas. Serían maneras de hacerlo, pero también cómo lograr que, que pequeños emprendedores desarrollen productos absolutamente sanos, cómo lograr que se vendan más las frutas, las verduras muy poco procesadas, ¿no? Es decir, frutas y verduras casi salidas del campo, pero desde luego con un procesamiento de lavado, de un empacado que sea un empaque que no tenga impactos ecológicos adversos. ¿Cómo lograr que eso se vuelva negocio? Difícil responderlo, pero yo creo que desde el gobierno sí se pueden implementar estas políticas públicas de impuestos, de restricciones. Por ejemplo, compras del gobierno. O sea, el gobierno no tiene por qué estar comprando alimentos no sanos. El gobierno debe adquirir alimentos saludables. Brasil, por ejemplo, tiene un programa de alimentación escolar ejemplar. Por ley,
las escuelas en Brasil tienen que comprar alimentos frescos, un porcentaje altísimo de alimentos frescos, producidos incluso localmente. Esa es una manera inteligente de echar a andar la economía, porque entonces tú impactas también a la economía local. Entonces, hay maneras de hacerlo y lo que se requiere es voluntad política y perderle el miedo de los políticos a que ya no me va a apoyar la empresa que produce bebidas azucaradas y que apoya a los candidatos. Porque mientras sigamos así, no vamos a lograr nada. Y sí, yo veo candidatos y políticos valientes y otros que pues siguen pensando más en su futuro personal que en el bienestar de la sociedad. Muchas gracias, doctor. Y con esto que acaba de mencionar, también abordó de alguna manera la inquietud de Esmeralda Gómez, que, bueno, le preguntaba a usted que si creía que debería haber un proceso de transición hacia una industria más sustentable y que habiendo usted recomendado, pues, las dietas basadas en plantas o el veganismo, pues bueno, ¿cómo se podría hacer esto realidad? ¿No? Tiene que ver con esto que está comentando de un proceso en el que se integren varios sectores con una voluntad política, económica, social, etcétera, educativa y comunicacional para que esto se lleve a cabo. No quisiera dejar la pregunta de Fernando Uriel González, que la envió desde un principio, y él le pide, doctor, ¿podría comentarnos o darnos su opinión del término capitaloceno en vez de antropoceno y si tendría un mayor impacto conceptualmente esto? Yo no soy la persona más apropiada para hablar de este tema. Lo que sí sé es que el término antropoceno implica este modelo de crecimiento que hemos adoptado, ¿no? El capitalismo o neoliberalismo, de modo que en el fondo sí está considerando el sistema económico que lleva al hiperconsumo. Ahora, ustedes saben que los geólogos casi todos ya han aceptado el término antropoceno, pero hay un grupo de antropólogos que se niegan a aceptarlo, dicen que no, que seguimos estando en el Holoceno. Entonces, imagínate ahora proponer otro término. Yo pienso que hay que defender antropoceno, entendiendo que en el fondo se trata de actividades humanas cuyo motor principal ha sido el crecimiento a toda costa, sin preocuparse por la salud humana y la salud del planeta. Muchas gracias, doctor. Estoy tratando de juntar en una sola pregunta algunas que nos han llegado por aquí. Y no quisiera dejar tampoco fuera una que parece muy práctica, pero justamente a veces esos consejos prácticos de personas tan expertas como usted pueden ayudarnos a hacer un cambio en nuestra dieta, ¿no? Leticia Ferreira Reyes le pregunta, muchas gracias, doctor Rivera, interesante y preocupante situación la que plantea. ¿Qué hay de cierto en que el yogur se espesa utilizando maicena y si fuera cierto, se sigue recomendando en la dieta el yogur? Perdón, la pregunta es si se usa maicena como ingrediente para espesar. Ajá. Como mencionó el yogur en su exposición, supongo que Leticia le brincó un poco esta cuestión Sí, o este mito o esta realidad de que el yogur a veces para espesarlo utilizan maicena y que en caso claro. de que esto sea identificado, si todavía sigue siendo recomendable integrarlo en la dieta. Claro, en primer lugar yo diría que si en efecto se usa la maicena, pues y no se declara, pues digamos, eso es una violación al derecho del consumidor a saber lo que está comiendo. Y número dos, los estudios que se han hecho en donde se han visto efectos positivos en salud del yogurt han sido con yogurt, no con yogurt y maicena. De modo que mi consejo sería, no, tenemos que buscar yogurt. Y el yogurt se puede hacer en la casa, ¿eh? Digamos, teniendo leche uno puede hacer yogurt en la casa. Pero yo sí creo que nunca hay que aceptar adulteraciones, a menos que se especificara y ya el consumidor lo decide, pero mi recomendación sería yogurts que sean
que no tengan agregado maicena. Sí, se pueden hacer caseros también, Sí, ¿verdad? Bueno, también tenemos una pregunta de José Luis Torres que de alguna manera ya también usted ha estado planteando, pero quizá nos pueda servir para hacer un breve resumen, así como más puntual. José Luis Torres pregunta, ¿cuáles serían las políticas de salud encaminadas a disminuir la sobreexplotación de recursos naturales? yo creo que en general, digamos, pensando en la agricultura, la respuesta sería volver entonces a una agricultura con un enfoque ecológico, con un enfoque de evitar el monocultivo, buscar el cultivo de diferentes variedades de plantas en un solo predio, como generalmente se hacía, entendiendo que puede haber zonas de monocultivo, pero que esas tienen que tener también un manejo agroecológico, pero también digamos que una manera de detener, por ejemplo, el crecimiento de las zonas habitadas, y de esa manera, digo, cada vez que crecen las ciudades, estamos también influyendo digamos, no solamente en recursos naturales, sino también en nichos ecológicos que se pierden y que incluso incluyen la pérdida de la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, esta política de no crecimiento de la tierra agrícola, es decir, volvernos más eficientes, pero que no crezca la tierra agrícola, pero también el que las ciudades se vuelvan también más eficientes en términos de que tengan una mayor densidad las ciudades para evitar el que ocupen áreas más grandes. Creo que serían dos medidas muy, muy importantes. Y desde luego también hay mucha explotación de la naturaleza para elaborar productos. Hablemos de telas para ropa, de cartón para empaques, etcétera, que se podrían evitar si disminuye esta hiperconsumo muy motivado por la publicidad y por estos modelos que están impulsando incluso ahora mucho las compras en línea, por ejemplo. Las compras en línea pues están generando un hiperconsumo increíble. O sea, la gente, como es tan cómodo, empieza a consumir cosas que ni siquiera necesita. Todo esto creo que va de la mano y es una manera de proteger los recursos naturales. Muchas gracias, doctor. Me parece que quedan nada más pendientes dos, una pregunta y un comentario. Jean-Michel Infante también, retomando esta cuestión de las escuelas, los entornos escolares, le pregunta qué se puede hacer cuando las instituciones educativas del gobierno no respetan las recomendaciones sobre el consumo de alimentos ultraprocesados y cómo pueden las madres y los padres obligarlas a cumplir con los lineamientos que promueven la salud infantil y la salud planetaria. Es decir, ¿hay algo que se pueda hacer este, Sí, desde la familia? desde luego que sí. En primer lugar, siendo una ley ya con un reglamento, hay sanciones cuando no se cumplen estas medidas, de modo que el hacer una denuncia llevaría a sanciones. Por otro lado, hay organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el Poder del Consumidor y otras, que desde hace mucho tienen observatorios sobre lo que sucede en las escuelas. Ellos tenían abierto, no sé si todavía lo hacen, pero tenían abierto en la página web un módulo donde las personas podían hacer una denuncia de lo que pasaba en la escuela de sus hijos. Yo espero que todavía lo tengan, porque es una manera de que los organismos de sociedad civil apoyan al gobierno en pues hacerles llegar las inquietudes
y las quejas de la población. Siendo esto una ley, pues es el derecho de los niños y de los padres de familia, de las madres, de que se aplique. Entonces, yo diría que sí hay que denunciar. Gracias, doctor. Y bueno, me parece que ahora sí, ya por último, nada más le voy a transmitir un mensaje de Merari Galindo. Ella dice, más que una pregunta, es una felicitación al doctor por la ponencia tan acertada y clara. Eh, bueno, una felicitación para todo el equipo. Felicitación por esta excelente coordinación. Gracias, Merari. Bueno, me parece, doctor, que ahora sí hemos respondido. Ay, a ver, deme un minuto porque acaban de llegar. A ver, Jennifer Esparza, ¿cree que la medida de impedir el maíz transgénico va encaminada a una industria agrícola más sustentable? Yo sí, por lo siguiente. En México está prohibida la producción de maíz. Eh, que eso es muy bueno por dos cosas, porque una es defender el patrimonio botánico y cultural de México. Somos la cuna del maíz de Sudamérica y una manera de evitar la contaminación de los organismos modificados con nuestros maíces nativos, pues es evitar la producción, digamos, exhaustiva, ¿no? Aunque lamentablemente creo que algo de producción hay, porque hay gente que usa maíz amarillo para producir maíz. Pero bueno, pero por otro lado, acuérdense que el modelo de producción del maíz genéticamente mejorado, de los organismos genéticamente mejorados, sobre todo el maíz, es que va vinculado al uso de plaguicidas, de un plaguicida en particular. Eso, pues ese plaguicida se ha debatido mucho si tiene efectos en humanos. Si los tiene, hay discusión de que si provoca cáncer o no, pero lo que no cabe duda es que tiene efectos sobre la salud del suelo, ¿no? Entonces, claramente, digo, para fines de sustentabilidad de la producción agrícola, es mucho mejor que no se recurra a esos organismos. Y otra cosa, acuérdense que existe el monopolio, es decir, si yo planto un maíz que viene de una empresa transnacional que se dedica a eso, yo tengo que comprarles a ellos las semillas. Entonces, digamos, creo que por todos lados la prohibición de la producción es algo acertado, aunque pusieron el grito en el cielo ahí mucha gente, pero es muy acertado. Y yo creo que qué bueno que se ha hecho y sí pienso que puede tener un impacto positivo en la sustentabilidad. Bueno, pues ahí ya tienes, Jennifer, qué excelente pregunta, digo, qué excelente respuesta te dio el doctor Rivera. Y bueno, doctor, ahora sí, para no dejar a nadie sin la respuesta que está buscando en esta videoconferencia, voy a hacer la última pregunta que nos mandó Juan Pablo Virto García. Si bien la comida chatarra es mala, muchas veces sirve como una especie de salvavidas para las poblaciones que no tienen el tiempo de comer saludable. Con una probable reducción de estas o un aumento en los precios, ¿sería realista poder llenar ese vacío calórico sin aumentar la desigualdad? Pregunta Juan Pablo Virto. No, digo, muy buena pregunta, Juan Pablo, porque hay que reconocer que bueno, una buena parte de la comida chatarra tiene este aspecto que se llama conveniencia, ¿no? Que uno pues llega y, por ejemplo, para desayunar, pues yo abro una caja y ya tengo mi desayuno y lo mezclo con leche y listo. Y en ese sentido, es cierto que se ahorra uno mucho tiempo. Sin embargo, pienso que el valor de la salud es lo que creo que debemos todos pues tratar de inculcarle a la población, el valor de la salud, en vez de tener
ese desayuno, si yo tuviera un desayuno, por ejemplo, que consistiera en consumir avena que yo preparo en casa o unos huevos, me va a llevar más tiempo, pero desde luego le va a dar más salud a la familia y a veces es una cuestión de organización de la logística de la familia. Y en términos de inequidad, desde luego en México, como hemos visto, afortunadamente en general, los alimentos chatarra son caros comparados con alimentos simples básicos que se consumen en México. O sea, ese no sería un factor. Lo que sí es un factor es que algunas personas no se pueden dar el lujo de tener tiempo para comprar y cocinar alimentos. Y eso es una realidad y eso lo tenemos que entender. Y como gobierno y sociedad tenemos que buscar alternativas, porque yo creo que sí hay alimentos cuya preparación es muy rápida, que son alimentos saludables y que pues a lo mejor con un poquito de esfuerzo de las familias podrían llevarnos a comer de manera saludable. Sí, es cierto que se puede incurrir en inequidad porque hay gente que tiene poco tiempo, pero, por ejemplo, en una encuesta que hicimos, preguntábamos a la gente por qué no, por qué no cocina, ¿no? Sobre todo gente que no cocina, que afortunadamente en México no es tanta, ¿eh? Como en otros países. Y la respuesta era es que llego muy cansado. Y luego se le preguntaba, oye, ¿y cuánto tiempo ves televisión? Y te decían 3 horas. Entonces, oye, ¿no podrá ser que veas 2 horas televisión y que en familia, de manera agradable, cocines algo? Es decir, pienso que sí se puede hacer un esfuerzo, pero sí reconozco que hay inequidades y que tenemos que buscar la manera de combatirlas. Muchas gracias, doctor Rivera. Pues no me queda más que nuevamente agradecerle muchísimo por esta exposición. Sin duda alguna nos ha ayudado a comprender mucho mejor a qué nos referimos cuando hablamos de salud planetaria, por un lado, y por el otro, incluso cómo podemos orientar nuestras acciones para alimentar de forma saludable y sostenible a la población de este planeta a lo largo del tiempo, ¿no? Y obviamente, bueno, pues sin afectar nuestros sistemas naturales que nos proveen de este alimento, ¿no? Doctor, voy a pasar ahora a mostrarle su constancia digital, la cual se le va a hacer llegar por parte de la Escuela de Salud Pública de México. Gracias por habernos compartido, como siempre, tan amablemente su experiencia, su conocimiento. Me siento muy honrada de estar hoy aquí y de poder platicar con usted, aunque sea así a la distancia. Le mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues nada más, doctor. ¿Algún mensaje que quiere usted compartirnos Oye, ya? yo quiero agradecerle mucho a quienes se conectaron eh, por el tiempo que le dedican a esto y por otro lado también por las excelentes preguntas que hicieron. Algo muy bonito es que uno aprende mucho también de las preguntas, de los comentarios. Hay veces que uno no había reflexionado en cosas que lo hacen uno reflexionar. Así que aquí todos ganamos, todos aprendemos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, si me lo permite nada más, a continuación voy a aprovechar que tenemos aquí todavía conectada nuestra audiencia para invitarlos a la transmisión de la próxima videoconferencia que vamos a tener el día 22 de abril, igualmente a las 12 del día. Este es el horario establecido para este ciclo de videoconferencias. La videoconferencia va a estar a cargo del doctor Horacio Riojas Rodríguez y él va a hablar sobre cambio climático y salud en México, perspectivas desde la investigación, muy vinculado también con lo que acaba de exponernos el día de hoy el doctor Rivera. Muchísimas gracias a todas, a todos, doctor Rivera, hasta pronto. Lo veo por aquí en el instituto. Hasta luego.